Bueno, 10 de la mañana con 44 minutos. Está aquí Soledad Martínez, y bueno, que es ministra de Educación de la provincia del Neuquén. ¿Cómo está, Soledad? Buenos días, ¿cómo va? Hola José Luis, buenos días. Buenos días a Esteban, no sé quién más está por ahí. Esteban anda por Buen ahí. día a la audiencia de la radio. Bueno, hace mucho que no hablamos, Hace ¿no? mucho, sí. ¿Cómo estás complicada con los tiempos? Dice, un Y por acá, ministerio nada fácil, sí, un ministerio nada fácil y además que como estoy viajando mucho, eso me complica también los tiempos claro. para poder estar en contacto con alguna gente con la que hablo habitualmente, así que Ujú, ujú. me tengo que organizar con esos tiempos. Bueno, Soledad, vamos a lo que se ha anunciado, lo anunciaste ayer, me parece, no sé cuándo fue, la extensión de becas Gregorio Álvarez. Sí, sí, ayer en oportunidad de Mm, inaugurar el primer encuentro de docentes de la ruralidad en Neuquén. ujú, Estuvimos allí en una convocatoria en el espacio, en el Rucaché, en el perdón, fue Rucaché. ayer, Ujú, con 1000 docentes rurales de la provincia, la verdad que una enorme convocatoria que pudimos garantizar, además de por la decisión de los y las docentes que se inscribieron y que aceptaron la invitación de ser parte del programa, que era el día de ayer en Rucaché con expositores y una agenda que habíamos definido con el Consejo Provincial de Educación, y el día de hoy es la actividad que es un poco más lúdica y que se propone con otros objetivos, que es la que fue el pretexto, la excusa para hacer esta convocatoria, que es una actividad que organiza la Fundación Bunge y Born, ujú. que nos propone la discusión de la ruralidad en el país, en este caso con las particularidades de Neuquén, con apoyo de IJAN, que nos permitió garantizar los gastos de traslado y de alojamiento de los docentes que se movieron. Pero bueno, en oportunidad de esa apertura ayer, compartí con ese colectivo de docentes la decisión del gobierno de la provincia, del gobernador, de llamar a un nuevo periodo de inscripciones extraordinarias para las becas Gregorio Álvarez. El gobernador lo dice insistentemente, los cambios que se han hecho en la provincia, la racionalización del gasto en la política, que era mucho y muy desordenado en el gobierno de la provincia, nos permiten algunas definiciones y nos obligan a pensar cómo hacemos para reasignar ese recurso en los sectores que necesitan más atención. La educación es es una prioridad del gobierno de la provincia. Fomentar o favorecer la continuidad de los procesos de formación de los jóvenes en la provincia es otro objetivo, con lo cual a partir del 20 de agosto se va a poder inscribir nuevamente en el Ajá. programa de becas para todos aquellos que no se enteraron, no completaron, o cuando llamamos a inscripción no cumplían los requisitos, pero ahora los cumplen, Ujú. para todos los niveles, desde inicial a superior o formación profesional. Va a ser también online, pero vamos a tener un dispositivo de personas que van a visitar las áreas más alejadas de los centros urbanos para garantizar que todos los neuquinos que entiendan estar en Bueno. condiciones puedan inscribirse y acceder a la beca. Ya tenemos 14.240 y pico de beneficiarios de becas. Es el plan de becas más importante de la historia. Mm. Son becas sustanciosas, en particular las que tienen que ver con universitario y superior. Eh, y la verdad es que son un verdadero apoyo para favorecer esos procesos de formación. Ujú. Muchos, ¿no? Sí, sí, Sobre todo importante en estos tiempos, sí, claro. donde cuesta muchísimo mantener a un chico estudiando, ¿no? Y las becas universitarias son 160.000 pesos por mes Claro. de enero a enero, Ujú. con una beca de apoyo para quienes alquilan y por supuesto acreditan las condiciones, pero Claro, bueno, estamos hablando de un apoyo importante sin duda. es, es, es mucho más jugoso que otro programa de becas y infinitamente más numerosa. Yo del país creo que es el dispositivo de becas más importante que tiene hoy una provincia. Ujú. Bueno, el otro tema es que hoy Aten comienza una campe, digamos, y están Aten enfrentados con el gobierno por este incentivo que ha aprobado la legislatura de la provincia de Neuquén, ¿no? Están, sí, en una permanencia en casa de gobierno que según entendemos va a sostenerse hasta las 15 horas. Ujú.
empieza, que sería como, no te digo un dato de color, pero lo más complejo para nosotros es que se inicia otra semana de medidas de fuerza de paro, Claro. con un nivel de adhesión muy dispar. En el interior es muy bajo el nivel de adhesión, pero igualmente nos preocupa que afecta la continuidad pedagógica de muchos alumnos, de muchas infancias y de muchos jóvenes en la provincia. Hay verdaderamente, nosotros sabíamos que es una herramienta que iba a generar una tensión política con el gremio, pero la verdad es que nos parece que esa discusión perfectamente puede darse en un plano en el que estemos garantizando las clases y la continuidad del funcionamiento del sistema. Así que estamos evaluando esta semana el nivel de adhesión y cómo está funcionando y bueno. ¿Esta herramienta sirve? Es una herramienta más, no es la única, no es la que se nos ocurrió a nosotros estamos avanzando en lo que creemos que va a tener mayor impacto en el sistema, que es el sistema de auditorías de certificados médicos. De hecho, estamos esperando con mucha expectativa el resultado de la investigación fiscal, no solamente de la denuncia inicial, sino de un segundo paquete de denuncias que promovimos. Trabajando con las juntas médicas que estamos volviendo a hacer y que prontamente trasladaremos a Zapala y a otros lugares del interior para pasar en limpio, ¿no?, esas situaciones, cuáles de esos certificados médicos en lectura del equipo de salud ocupacional habilitan a continuar en uso de licencia o justifican una alta médica de suerte de que tienen que volver a cumplir sus funciones, que es lo que nos parece que es el mecanismo Claro. Más completo, porque además lo estamos haciendo en conjunto con el Ministerio de Salud, con los colegios profesionales, estamos trabajando en la digitalización de los certificados médicos, en un control de matrícula habilitante, estamos evaluando con Instituto y Ministerio de Salud la suspensión de las matrículas habilitantes en el caso de que se acrediten irregularidades graves en la emisión de los certificados. Es decir, estamos haciendo lo que hace mucho tiempo se le reclamaba al sistema, que es mirar la totalidad de las situaciones. Pero por supuesto hay un paquete de certificados, de ausencias, que son las del lunes o las de los 2 días posteriores al fin de semana largo o la del viernes anterior al fin de semana largo. Para la que nos parece que esta herramienta puede contribuir, ¿no? Puede favorecer un cambio de cultura contra el incentivo de poder cobrar unos pesos más al final del trimestre. Porque lo que hay que decir muy categóricamente es que no hay ninguna afectación de derechos, no hay compromiso del básico, no hay modificación de las condiciones salariales que se acordaron en el acta del mes de marzo. Nada de eso pasa, todo esto es por encima de eso y en la medida que se acrediten estas condiciones, ¿no? Vos dijiste algo que a mí me parece importante y lo hablamos aquí en la radio, ¿no? Que decir un comportamiento cultural. Esto habla de que hasta acá, digamos, venía una situación que yo creo que era ya crítica, que no daba para más, que era esto, ¿no? Que había un número importante de ausentismo, de suplencias que se cubrían con suplencias, de abandono de las escuelas, ahora vamos a ir a ese tema, digamos, hay áreas como educación, salud, seguridad, y esto lo digo yo, lo repito otra vez, el gobierno de Omar Gutiérrez abandonó, literalmente, abandonó. Con esto te encontraste. Ahora la pregunta es, Soledad, yo mucho no lo escuché a Rolando, al gobernador, sobre esto, hacer hincapié en esto, ¿no? Bueno, fue una decisión, ¿no? Él lo plantea reiteradamente. La verdad que nos encontramos con un panorama muy complejo en educación, que no tiene estrictamente que ver o únicamente que ver con el estado de algunas escuelas. El promedio del estado de las escuelas te diría que es que es regular en términos de que es mejor que peor, a eso me refiero, ¿no? Sí. Con esto digo, ¿están todas las escuelas bien? No, no están todas las escuelas bien. ¿Hay cosas que hacer en todas las escuelas? Te diría que hay cosas que hacer en prácticamente todas las escuelas. Hay cosas en las que hay escuelas en las que hay que hacer cosas importantes, sí,
hay escuelas en las que hay que hacer cosas importantes. En Zapala, ¿cuáles son esas escuelas? Y el IF de 13 hay que hacerle toda la cubierta del techo nuevo como mínimo, y además hay que pensar en una nueva escuela para descomprimir o media o aplicación y superior. Ya lo hemos dicho muchas veces, no cambiamos de tesitura, hay que hacer un jardín 8 nuevo, también lo hemos dicho, hay que hacer un arreglo integral del techo de la 114, hay que hacer un arreglo, hay que terminar el Zoom, modificar las cosas del CPN 36, 61, hay que hacerlo. El resto de las escuelas, un calefactor, la caldera, un aula más, un aula menos, pero en términos generales tienen el deterioro propio de estructuras edilicias que tienen un uso intensivo, algunas viejas, otras no tanto, pero que tienen un uso muy intensivo. Hay que hacer las aulas de la EPET 15, que hoy están funcionando en tráiler. Pero bueno, el problema más grande para mí de la infraestructura edilicia de la provincia es que no hay planificación. Entonces, nosotros ahora estamos en una oportunidad histórica que, producto de un trabajo que inició el gobernador Figueroa cuando era gobernador electo en el año pasado, en el mes de octubre, con la CAF, con el BID, ante la oportunidad histórica de autorizarnos muchos millones de dólares de endeudamiento, y entonces tenemos que priorizar qué obras de educación queremos que sean parte de ese paquete de financiamiento que los organismos externos están en condiciones de darle a la provincia del Neuquén. Y claro, tenemos las urgencias, pero no tenemos los proyectos de esas urgencias, no los tenemos ya, y es porque no hay planificación. Yo creo que la deuda, la herencia más compleja de estos años de gestión de Gutiérrez fue justamente que se desmanteló el área de planeamiento educativo. Entonces, estamos un poco atendiendo la emergencia con lo que había y otro poco apurando algunos proyectos que nos permiten resolver esa emergencia y que además nos permiten poner el norte en cómo nosotros queremos que se desarrolle la provincia. Claro. El norte de la provincia de Neuquén es la región de la provincia con menos desarrollo según el censo del último censo, y el gobernador está decidido a favorecer su desarrollo, con lo cual ahí, aunque no tengamos urgencias, que ciertamente las tenemos, pero no como nos pasa en Plotier o en San Martín o en Villa Langostura o en Centenario, Chañar, Añelo, Rincón, que tenemos, ya nos alcanzan, no nos alcanzan ni lo que tenemos, que son los trailers. Pero bueno, queremos favorecer el desarrollo de esa región. Entonces ahora estamos oscilando entre la deuda del siglo pasado y la deuda o lo que queremos que sea el Neuquén del futuro. Para eso hay poco previsto. Entonces estamos ahora trabajando contrarreloj en proyecto ejecutivo o en contratación de equipos técnicos para el proyecto ejecutivo. A eso iba, Soledad. Por lo que nos decís, hace falta equipo, ¿no? Sí, claro. ¿Y hay equipo? En educación hay un equipo de profesionales que tienen muchos años en el sistema, que son un valor para mí imprescindible, que son un ingeniero de Zapala, justamente Mario Sáez, y una arquitecta, Valeria Jadrowski, que tienen muchos años en la estructura del sistema, pero por supuesto se necesitan proyectistas, equipo técnico que desarrolle proyectos. El gobernador también ha resuelto algo que en lo que acordamos y muchas veces lo hemos dicho, que es que las empresas del Estado sirvan a los intereses del Estado. Entonces, GIP está financiando proyectos ejecutivos de educación, de salud, el BPN está contratando proyectistas para trabajar en estos proyectos que tenemos pendientes. Es decir, toda la oportunidad de negocios que ser las empresas de la provincia les genera, ahora está devolviéndole a la provincia del Neuquén en este caso en proyectos que son imprescindibles para poder acceder al financiamiento. Inclusive el BPN va a construir la obra de la escuela que se quemó en Cabiahue, todo el financiamiento para la obra nueva de Cabiahue se va a hacer desde el BPN. GIP está trabajando en el proyecto ejecutivo de una EPET que debemos construir en Rincón de los Sauces. Se le han presentado distintas alternativas de proyectos a distintas operadoras para que, en concepto de responsabilidad social empresaria, construyan escuelas en los lugares en donde tienen incidencia en su desarrollo productivo. Es un cambio muy radical de perspectiva y de modo de vincularse, en este caso con empresas y operadoras. ¿Cómo ha jugado hasta aquí,
Soledad, la burocracia, ¿no? ¿Sí? Porque claro, vos me decís, hay cuestiones urgentes, eran para ayer, y yo me imagino en la desesperación de decir, tenemos que resolver esto, pero el papel tarda en aprobarse o habilitarse 30 días. ¿Cómo han resuelto eso, si es que lo han resuelto? Bueno, tuvimos un primer intento, nosotros llegamos el 10 de diciembre a la gestión, el 8 de enero dejamos sin efecto un decreto que establecía un esquema de actualización de monto de obra pública por IPC, una actualización mensual por IPC sin multas. Con lo cual nos encontramos con todas las obras en ejecución con su curva de inversión vencida, porque a todo el mundo le convenía muchísimo más Claro. especular con la demora porque no pagaban multas y contrariamente a eso tenían una actualización mensual por IPC de los montos originalmente contratados. Ese decreto se dejó sin efecto por un nuevo régimen que estableció un mecanismo de renegociación compulsivo, es decir, todas las obras, cayeron los contratos de todas las obras que estaban en ejecución y se estableció un mecanismo de renegociación. Ese mecanismo, que lo pensamos nosotros, no funcionó como pensábamos, nos generó una demora extraordinaria en el inicio de las obras, que es algo que por supuesto el gobernador nos pide que no ocurra. De hecho estamos modificando el decreto otra vez para achicar los plazos de ese esquema de renegociación. Y eso, bueno, es algo que el gobernador nos reclama mucho. Su decisión es además que en septiembre estén reiniciadas todas las obras que estaban en ejecución, con prioridad en educación, salud y seguridad. Así que nosotros tenemos una enorme expectativa porque tenemos 65 obras en ejecución con distintas fuentes financieras que va a tomar todas la provincia independientemente de cómo reclame la restitución de los fondos que invierta, porque tenemos obras que financiaba Nación, obras que venían de financiamiento de organismos internacionales. Los fondos para reactivar esas obras los va a garantizar provincia y luego va a seguir sus gestiones para recuperar esa inversión. Bien. Bueno, hay un debate sobre el Consejo Provincial de Educación. ¿Sirve, no sirve? ¿Debe cambiarse? ¿Debe ayornarse, actualizarse a este siglo? ¿Cómo es la cosa? Mira, primero es un debate, hay un proyecto de ley, Sí. pero la realidad es que el Consejo Provincial de Educación es una creación de la Constitución, Claro. no se modifica por ley, con Sí, lo sí. cual en este momento donde tenemos tanto nivel de conflictividad con el sindicato y demás, Sí. es un debate del que nos vamos a mantener afuera porque la verdad es que no está dentro de nuestro ámbito de definiciones ni se va a resolver en la legislatura. Más allá de lo cual, yo creo que el sistema que diseña el Consejo Provincial de Educación, que diseña la Constitución, es un gran sistema, es un sistema virtuoso en términos de habilitar la participación de todos quienes son parte del sistema educativo y de favorecer un proceso rico de intercambio, de construcción federal, de las decisiones y demás. En la práctica, a ese modelo le ha ganado la burocracia del Consejo, ¿no? Un montón de oficinas, cientos de circuitos administrativos y de trámites que terminan nadie sabe bien dónde, o que terminás teniendo que viajar a Neuquén para impulsarlos porque en todos los dispositivos online no funciona. Entonces, claramente hay que ayornar, pero hay que ayornarlo como hay que ayornar gran parte de la administración, a la luz de dispositivos. Nosotros estamos anunciando en las próximas semanas, teníamos previsto hacerlo ahora, pero esta coyuntura de conflicto con ATEN nos ha hecho postergarla porque va a quedar invisibilizado en el conflicto y la verdad que es una gran noticia, un plan de modernización de muchas de estas cosas. Ajá. Y bueno, y creemos que con eso se van a favorecer muchos procesos, ¿no? Que son muy ricos y muy importantes sostener, así, federales y colectivos en la construcción de las definiciones. Pero parte del conflicto con el sindicato me parece que es también un cambio de época en cuanto a que el Estado neuquino, en la conducción del gobernador Figueroa, ha decidido tener una centralidad que en los últimos años se entregó en las decisiones políticas que informan las decisiones que toma el sistema educativo. Entonces, el sistema del Consejo Provincial de Educación efectivamente establece un mecanismo de cogobierno, pero el cogobierno es eso, Sí. es
estar en las discusiones, hacer tu aporte, luego si las decisiones se pueden construir y consensuar, es una gran noticia, pero si no se pueden consensuar, nosotros tenemos una mirada de lo que tiene que pasar en educación y vamos a imprimirle esa mirada al sistema. ¿Hay un debate más político, ideológico que otra cosa? Ni siquiera ideológico. Nosotros somos el gobierno de Rolando Figueroa, es un gobierno que a diferencia de lo que está pasando en el país, no dudó, los docentes de Neuquén nunca vieron resentido el cobro del FONID. Nunca, a diferencia de lo que pasó prácticamente en todas las jurisdicciones del país. No se dieron cuenta cuando dejó de pagarlo Nación y lo empezó a pagar la provincia, porque nunca vieron resentido sus ingresos que en lo que corresponde a FONID y a conectividad son más o menos es el 12 al 15%, depende del salario, de los salarios de los docentes en la provincia. Entonces es un gobierno que no resiente el salario, que facilitó un acuerdo salarial que es inédito en el país. No hay ningún sistema, ningún gremio estatal, ninguno, en todo el país que haya logrado un acuerdo salarial de actualización por IPC trimestral y anualizado al mes de marzo. Ninguno. Que además, en un contexto en el que la paritaria nacional docente no está cerrada, está en un cuarto intermedio desde el mes de mayo. Y está en un cuarto intermedio discutiendo un salario mínimo de 380.000 pesos. Es decir, no es que está discutiendo un salario mínimo de 600.000. Ese es el contexto en el que este debate de hoy se da. La paritaria de Río Negro no está cerrada la paritaria de Córdoba, no está cerrada la paritaria de Santa Fe. Hay 7 provincias en el país en las que los docentes no cobran siquiera el mínimo pautado en el 2023. Porque como el gobierno nacional suspendió la transferencia de fondos, el fondo compensador salarial docente tampoco se les está transfiriendo. Ese es el contexto en el que hoy tenemos una tercera semana de medidas de fuerza, ¿no? Y de ahí nuestra diferencia. Entonces, no hay una discusión ideológica. Nosotros somos un gobierno que defiende la educación pública, que quiere una educación pública de calidad, que está dispuesta a invertir en mejorar. Hemos invertido en estos 6 meses 4.700 millones de pesos en mantenimiento de las escuelas. Todo el presupuesto previsto para el año lo terminamos de agotar en julio. Entonces, y vamos a reactivar 65 obras y vamos a construir muchas escuelas en este periodo. Vamos a defender la educación pública, pero hay que defenderla haciéndola funcionar. Y esa es la discusión que estamos teniendo hoy con el sindicato. Con el sindicato, ¿eh? Sí. No quiero con esto decir con todos los docentes. Sí. El gobierno o los gobiernos anteriores, Soledad, desde hace ya mucho tiempo, y esto lo hemos hablado muchas veces, ¿compraba paz social? Y a mí me parece que sí, privilegiando un acuerdo salarial que, por supuesto, garantizaba inicio de ciclo lectivo sin discusiones, que creo que sería lo que a cualquier gobierno provincial le gustaría que ocurra, pero la realidad es que esos acuerdos fueron tremendamente costosos para la provincia. Este año, la provincia de Neuquén pagó por primera vez en 11 años la primer cuota del SAC, el aguinaldo de julio, sin pedirle adelanto de regalías a las empresas petroleras. Entonces, claro que era fácil acceder sin discusión a cualquier pliego de requisitos. Ahora, nosotros queremos discutir lo que pasa en el sistema. Queremos corregir lo que pasa en el sistema. Entonces, durante años nos decían, no, bueno, hay que ir contra la corporación, nadie se anima con los psicólogos, Bueno, nosotros no es que nos animamos, nosotros detectamos un desvío estadístico, porque esto no es un tema de osadías ni de gestos heroicos y irresponsables. Nosotros detectamos desvíos estadísticos y lo convocamos al fiscal de Estado y le dijimos, mira, tenemos este dato para nosotros es indiciario de algo, ¿configura algo? El fiscal de Estado nos dijo, sí, nos parece que sí, inició la investigación judicial. Ahora que lo hicimos, dicen, no, demonizan con los certificados. Bueno, no, es que hay que en algún momento separar la paja del trigo. Ni todos los docentes son iguales. La enorme mayoría de los docentes trabajan con dedicación, con responsabilidad, con altísimos niveles de compromiso, involucrándose en situaciones que exceden sensiblemente el proceso de enseñar y aprender. La enorme mayoría, cuando te digo la enorme mayoría, te digo, no sé, el 80, el 90% de los docentes. Ahora, hay un grupo de docentes que
distorsionan, que malusan, que explotan, entre comillas, herramientas que han costado mucho tiempo construir y que son garantías y derechos de los trabajadores, que no estamos de ninguna manera amenazando ni cuestionando, pero que tenemos que poder prolijar. Y lo mismo pasa con los profesionales. Nos sentamos con el colegio médico y con el colegio de psicólogos y por supuesto que miran con preocupación lo que pasa, porque la enorme mayoría de los psicólogos trabaja con mucha responsabilidad. Claro. Entonces, todos necesitamos separar la paja del trigo, todos. Ese proceso, que claro, hasta ahora venía funcionando cómodamente, pero cómodamente ¿para quién? Para las estructuras de conducción. Todos los padres que tenemos hijos en las escuelas primarias o secundarias de esta provincia sabemos lo que pasa con el uso de los certificados médicos. Sí. Todos los equipos directivos tienen extraordinarias dificultades para consolidar sus plantas de docentes justamente por estas dinámicas. ¿Quién cuestiona entonces esto que estamos haciendo? Soledad, no sé cuánto tiempo tenés, pero te hago 2 o 3 preguntas más. La primera, esta es puntual. ¿Por qué que podría haber terminado peor, pero bueno, pero que se quemó una escuela en Cabiahue? ¿Por qué no tiene el sistema septiembre-mayo? Si es no sé. Plena cordillera, o sea, es el medio de la cordillera. Es un clima subantártico, además, claro, de Cabiahue. Totalmente. La verdad es que me parece que tiene que ver con estas cosas, ¿no? Del sistema. Es más cómodo, es más organizado para el colectivo, digamos, ¿no? Funcionar en un periodo marzo-diciembre. Yo creo que hay que reverlo. Creo que hay que reverlo. Tuviste diplomática, me parece. Y bueno, creo que hay que reverlo, sí. Sí, porque yo cuando vi la noticia realmente digo, no podemos estar, digamos, presos de decisiones a la comunidad de alguna gente, ¿no? Porque podría haber terminado en una tragedia eso. En una tragedia. 1,5 metros de nieve en las ventanas, en la puerta, inaccesible la escuela. Bueno, sí, la verdad que afortunadamente eso no pasó. Pudimos garantizar las adecuaciones en el hotel del instituto para que las clases vuelvan la primera semana luego del receso. Pero sí, hay que rever esas decisiones. Y bueno, y hay que tomar decisiones que no son siempre las más amables, pero que hay que tomarlas, ¿no? Por supuesto, hay que tomar decisiones informadas. Hay quienes dicen que ese cambio se dio porque costaba mucho cubrir los cargos de docentes en el otro periodo, no había docentes que estuvieran interesados en estar, pero bueno, hay profesorados en Loncopué, de gente que es de la zona, que vive ahí, cada vez menos gente se traslada a cubrir esas vacantes, así que bueno, vamos a tomar una decisión. La semana pasada con el temporal se suspendieron las clases, pues se cayó una araucaria ahí a 5 centímetros del techo de la hostería que habilitamos para que funcione la escuela, así que bueno. No, es una locura, una locura. La otra y la última, ¿cómo se descentraliza este sistema? Algo dijiste, pero ¿qué, digamos, qué objetivo tenés o qué estrategia tenés para descentralizar este sistema tan complejo, digamos? Bueno, el primero de ellos es tener un ministerio con sede en Zapala un par de días a la semana, que es algo que, por producto de este año, con mayores niveles de conflictividad que otros, no hemos podido tener. Pero vamos a tener una sede del ministerio acá, en el que convocar reuniones, en el que encontrarnos, en el que recibir inquietudes y recibir a las escuelas. Luego es fortalecer a los distritos y en la gestión administrativa, una gestión de cercanía con las escuelas, que es algo que estamos trabajando. Los distritos están muy implicados, muy involucrados en la realidad de las escuelas, han contribuido de manera muy importante a mejorar la infraestructura y el equipamiento de las escuelas. Quizás en Zapala no se note mucho porque eso es algo que en la conducción de David Franco se venía haciendo, pero hay distritos en los que las nuevas autoridades distritales han generado verdaderamente un cambio en la dinámica del sistema.
las supervisiones, nosotros estamos pensando supervisores con un rol mucho más cerca de las escuelas que de la estructura de los niveles y de las oficinas del CPE. Y a los directores de nivel también le hemos pedido que estén en las escuelas, que recorran las escuelas, que acompañen las supervisiones. En el día de ayer iniciamos un tramo de formación para todos los supervisores de la provincia. Tenemos inscriptos en ese proceso de formación al 98% de los supervisores de la provincia. Esa formación va a ser una condición para acceder al concurso que eventualmente tenemos que definir, porque queremos concursar los equipos supervisivos y los equipos directivos también. Hace muchos años no se concursan y nos parece que es parte de algunas de las dificultades que tienen las escuelas para poder construir un proyecto institucional, sostener una identidad del proyecto de cada escuela. Y bueno, el pedido del gobernador es que el ministerio esté en las escuelas, así que estamos recorriendo, haciendo compatible, y vamos a descentralizar algunas tareas. Mantenimiento, que siempre es el tema, ¿no? Es el tema. Mira, mantenimiento tiene dos modelos de gestión, un modelo por empresas y un modelo de convenio de mantenimiento por escuelas. Por acuerdo con los municipios. Algunos funcionan muy bien, otros no funcionan tan bien. Ajá. Lo que sí vamos a tener son inspectores por distrito, que hace mucho tiempo no tiene el sistema, y que igualmente los que tenían eran inspectores de obras públicas. Bueno, había todo un tema ahí, pero vamos a incorporar en los próximos meses inspectores de mantenimiento por distritos para que hagan recorridas habituales de las escuelas y releven aquello que hay que hacer, pero que como no compromete el funcionamiento del sistema, los equipos directivos no informan. Claro. Entonces vos tenés un enchufe que anda, pero que está colgando y no lo informan como un tema para arreglar, ¿no? Te informan el vidrio que está roto porque es lo que compromete seguir funcionando. Eso lo vamos a trabajar y lo vamos a hacer por distrito. Bien. Algunas preguntas, dos o tres nada más. Buen día, saludos para Soledad. Mi pregunta: ¿quién controla los certificados médicos de los docentes? Carmen. Un área de... Primero, los docentes cargan su certificado médico en un sistema que hoy se llama CISO. Ese sistema está auditado hoy por 16 profesionales que hacen una auditoría formal del sistema, que es que esté bien indicada la prescripción, que esté la firma del médico, que el médico sea matriculado, que la cantidad de días que te den sean compatibles con el régimen de licencias del estatuto y que tenga membrete el certificado médico. Luego, salud ocupacional con la junta médica, para los certificados médicos de más de 30 días, hace las convocatorias para evaluar si ese diagnóstico que se consigna en el certificado es compatible con el permiso o el uso de la licencia. Ese es el mecanismo con el que funciona hoy. Nosotros, a partir de esa auditoría y de la sistematización de la información, hemos disparado además estas denuncias a los colegios profesionales y a la Fiscalía, porque nos parece que hay desviaciones de las que son parte de los profesionales también, algunos, ¿no? Bueno, Soledad, te dejamos. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias y bueno, vamos a volver a hablar, ¿no? Por supuesto. Sí. Hemos discutido siempre que el verano, los recesos sirven para mejorar las escuelas. ¿Eso va a pasar finalmente? Sí, va a pasar. ¿El próximo verano? El próximo inicio de ciclo lectivo van a estar todas las escuelas en mejores condiciones para iniciar el ciclo lectivo y con todos los dispositivos resueltos para que eso pase. Muy bien, gracias. Muchas gracias. La doctora Soledad Martínez, ministra de Educación de la provincia del Neuquén, hablando con nosotros en esta mañana.